Durante los últimos meses alcanzamos una milestone muy importante para nuestro proyecto y era poder jugar a una partida completa de Istanbul en VR. Ahora que ya tenemos esa primera versión jugable, vamos a trabajar para conseguir que las interacciones sean mucho más intuitivas y divertidas. Hemos estado trabajando y puliendo diversos aspectos importantes del juego, como por ejemplo el sistema de dados. Durante su desarrollo nos hemos encontrado varios problemas y particularidades. Por ejemplo, los dados son objetos muy pequeños que al introducirlos en el motor de físicas nos dieron ciertos problemas, como por ejemplo dados que giraban hasta el infinito. Para tener una primera implementación lo antes posible, creamos una interfaz flotante en la que podíamos simular hacer un lanzamiento de 2 dados. Por otro lado, una de las particularidades de los juegos de mesa es que nunca vas a querer girar solo un dado. Esto nos hizo plantearnos qué pasaba, por ejemplo, si el conjunto de dados acababa una parte en el suelo y no el conjunto entero encima de la mesa. Para manejar las monedas inicialmente tomamos un atajo similar. Llega el momento de sustituir este sistema por una serie de interacciones naturales e intuitivas, ya que manejar las monedas sea fácil y divertido. Para el desarrollo del sistema de monedas hemos tenido que encontrar un equilibrio entre representar el juego lo más fielmente posible y hacer un desarrollo divertido y user-friendly para la VR. Por ello, decidimos tomar otra aproximación, pero respetando las monedas del juego original de 1, 5 y 10. Cuando el usuario tuviera más de una moneda de un tipo, se formarían pilas de monedas con las que podría interactuar fácilmente. Empezamos a darle vueltas a un objeto que nos permitiese meter y sacar monedas o determinar de qué valor era la moneda que queremos sacar. Y así es como llegamos a la idea del dinero a nivel abstracto. ¿Cómo lo representamos? Dependiendo de la cantidad de dinero, cuando tengamos en la mano un valor unitario de 1 en el juego, se representará con una moneda. A partir de 2 monedas, el dinero se representará como una bolsita de monedas que encaja con el tono y la ambientación de Istanbul. También hemos diseñado una serie de interacciones para facilitar la partida a los usuarios. Por ejemplo, para saber qué es lo que hace un determinado componente, basta con tenerlo en la mano y acercarlo a nuestra cara para que nos muestre la información que necesitamos. Por otro lado, hemos avanzado en el trabajo con las cartas, haciendo que sean visibles para uno mismo, pero no para los demás jugadores. Así como hemos hecho mucho hincapié en la usabilidad de las cartas a la hora de colocarlas y sacarlas de los mazos. Como la resolución en VR es limitada, también contamos siempre con una opción disponible para poder ver mejor los elementos más alejados en el tablero. También estamos trabajando en otros aspectos para apilar cartas, crear mazos propios, añadir cartas al final del mazo o barajar. De esta manera, el menú contextual permite al jugador interactuar con los distintos objetos de manera sencilla y orgánica. Además de las mejoras en la implementación de dados y sistemas de monedas, ya estamos trabajando en otra importante novedad para la plataforma. Esta novedad son los environment tematizados. Aprovechando las ventajas que nos ofrece la experiencia en VR, vamos a desarrollar espacios o environment que se ajusten perfectamente al tono y temática del juego. Para ello creamos mobiliario, creamos iluminación y sonido, transportando al usuario a un entorno en el que se recrea el ambiente del propio juego. Así conseguimos sumergir al jugador en un entorno diseñado específicamente para intensificar su experiencia en la partida. Esto se traduce en que el usuario se divierte más, disfruta más y eso es algo muy importante. Los pasos que seguimos para desarrollar este environment temático son los siguientes. Hacemos un mood board con ideas, conceptos y referencias para ayudarnos a crear un concept art del entorno. Hacemos el modelo 3D basándonos en el concept art y lo integramos en un Real, donde también allí ajustaremos cosas como la iluminación. Durante este proceso de creación es crucial ir comprobando constantemente los modelos en 3D en los que estamos trabajando dentro de la realidad virtual, ya que suele haber diferencia entre lo que se ve en el programa de edición 3D y la sensación que nos puede dar dentro de VR. Ser artista en un proyecto como este es algo que no te deja indiferente. Pasamos de plasmar ideas en 2D con concepts a levantarlos en modelos 3D y además no te quedas ahí, sino que nos metemos literalmente dentro del arte, dentro del mundo que nosotros mismos hemos creado desde cero. Y esto es algo muy guay. Desde el fin de la campaña Kickstarter, el equipo no ha parado de crecer de manera también bastante constante
y tenemos gente en todos los puntos del país. Esto nos está forzando a tener que adaptarnos al trabajo remoto. Ahora mismo tenemos la mayor parte del equipo se encuentra teletrabajando. Nosotros intentamos suplir este equipo que está como una parte presencial y otra parte remoto, haciendo más hincapié en la comunicación. Entonces tenemos constantemente canales de voz abiertos donde el equipo se reúne, donde toman decisiones, donde ponemos cosas en común, se discuten cosas que haya que discutir. Y de momento parece que está funcionando bastante bien. Cada cierto tiempo organizamos eventos donde todo el equipo al completo se reúne y podemos conocernos, hablar, poner cosas en común, tener reuniones presenciales donde hablemos de cosas importantes como estrategia para los próximos meses o hacer un repaso de todos los avances que hemos tenido hasta el momento. Ya hemos hecho nuestra primera reunión y esto nos ha servido pues, para aumentar la cohesión entre los miembros del equipo, para aumentar la motivación y sobre todo la productividad. Antes de terminar, tenemos algo que contaros muy importante, y es que en junio asistimos a uno de los eventos más importantes que hay para amantes de juegos de mesa, y es que nos vamos a la UK Game Expo. Nada, nos vemos en Birmingham en el próximo episodio.